Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Tengo vacaciones, yo nunca me pongo malo y hasta pago los impuestos de cosas que no he cobrado. No voy a tener pensión, no conozco el dolor, yo no soy un superhéroe, soy autónomo. Soy autónomo. Todo lo pago yo. Factura y ya lo cobrarás. Y hasta aquí la trimestral, que si por módulo es mejor, la paralela da terror. Duermo menos que Sabina, más cansado que un balón. Por no llamarme pringado me dicen emprendedor. Aquí seguimos con todos ustedes, digo seguimos, pero no hemos empezado. 12 horas y 31 minutos están los amigos de Onda Cero, Puerto Llano e IMAX Televisión en esta tertulia ciudadana. Y hemos empezado con el último mono, que así se llama el grupo, que canta Yo Soy Autónomo, porque vamos a hablar precisamente de autónomos. Antes de presentar de nuevo a nuestros tertulianos y los temas de hoy, yo quiero contarles una pequeña cosa, y es que, insisto, a ver, tomen nota, por favor, aquellos que todavía no se lo creen, que los tertulianos vienen aquí a título personal, que ninguno representa ningún partido. Otra cosa son las ideas que cada uno tenga, que son libres de tenerlas, por cierto, y de opinar lo que quieran, pero que, en fin, que no se cansen, de verdad, que ni el señor Manuel, por cierto, don Manuel, nos ha escrito de nuevo el señor de Trenes y dice que le gustó la explicación que yo le di y que le felicita a usted, don Manuel, por ser de Ciudadanos. Pues muy agradecido. Así que lo digo públicamente porque así lo ha dejado ver en lo que nos ha escrito. Insisto, señoras y señores, los tertulianos vienen todos a título personal. Doña Isabel Rodríguez, que está aquí a mi derecha y ya nos deja por un tiempo porque le gusta mucho Venezuela. Me encanta Venezuela, pero quiero matizar, yo vengo libre totalmente y jamás he recibido presión de nadie, ni creo que se atrevan, desde luego. Bienvenida. Bien hallado, querido. Don Emilio Nieto, que nos dejó usted la semana pasada y fue sustituido por otra persona. Buenos días. ¿Y bien? Buenos días. Bien. Aquí cada uno dice lo que piensa. Pues, aquí, como no coartamos a nadie. Pues me parece que eso y vamos a seguir así. Lo digo porque el tercer tema va a ser de AUPA y no coartamos a nadie. Sí. Me parece estupendo que sea así. Don Manuel Tabas, bienvenido. Igualmente, y como bien dice Isabel, venimos libre y sin consigna política. Así es. Doña Jovita Bosmeriano, buenos días también, bienvenida. Muy buenos días y bien hallados y bien halladas. Y lamentablemente tengo que decir que tenemos que sentir y hacer referencia a un nuevo crimen machista que se cometió Así ayer. es. En lo que va del mes de enero ya es un número muy elevado de mujeres asesinadas en manos de la violencia machista. Qué triste, pero así es. Don Toni Marquina, que también nos dejó usted la semana pasada. Claro, el trabajo es el trabajo. Bueno, lo primero, unirme a las solicitudes que ha hecho Jovita para con la sociedad y en fin, y sentirlo también, como no, esta violencia. Y sí, por motivo de trabajo no pude venir sintiéndolo mucho. Y me reafirmo nuevamente que yo no soy de ningún partido. Vengo libre, tengo voz propia, tengo unas ideas en un sentido, otras ideas en otra y nada, y así las expreso libremente. Esa es la libertad. A quien le duele y no le guste, pues bueno. Pues nada, ajo y agua, ¿no? Don David García, ¿cómo está usted? Bien. Tampoco no vino la semana pasada, precisamente por la voz. Por la voz, porque fíjate cómo la tengo esta semana. Yo que lo tenía preparado para que cantase y luego... No, mejor que no, que fíjate cómo está el tiempo. Me dijo, estoy afónico. Bueno, bienvenido también. Gracias. Presentamos entonces el primer tema y empiezo por Isabel. Arriesgan su patrimonio, crean empleo y también les abruman los impuestos, la burocracia y las inspecciones. Hablo de los autónomos. Yo quiero preguntar a los tertulianos si a los autónomos los tienen en cuenta los partidos políticos y el gobierno. Doña Isabel. Mira, yo he sido autónoma toda mi vida. Nunca jamás he pertenecido
a ninguna otra empresa que no sea la mía. Entonces he estado siempre de alta de autónomo. Nosotros no hemos tenido, además, el que se ha puesto enfermo. No es que el que está trabajando por cuenta ajena que ha tenido, estés enfermo o no, 6 o 7 meses o los meses que hayan hecho falta, nadie me ha dado nada, no me he podido dar de baja. O sea, no he cobrado sueldos. Que eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Tiene una labor y una felicitación por mi parte el que hoy en día se pone autónomo tremenda. Lo que pasa que, claro, el ser autónomo también tiene la ventaja que es una gran posibilidad de ganar dinero y no conformarse con un sueldo más pequeño que los demás. Con lo cual, pues bueno, cada cosa tiene sus ventajas. Yo, si volvieran a hacer, posiblemente volvería a hacer lo mismo que he hecho. Ahora, yo soy respetuosa con todo lo que decide, lo contrario, pero que ser autónomo se necesitan narices para serlo. Y si no, que se lo pregunten al jefe, que es autónomo también. Por obligación. Don Emilio Nieto. Bueno, pues yo creo que la figura de autónomo en la economía española es muy significativa y muy importante. Más de 3 millones de personas son autónomas y se ganan el pan, como yo digo, con el sudor de su frente, sin depender de nadie, nada más de la ciudadanía y del trabajo que hacen. Y eso es loable siempre, por supuesto que es loable, y deberían tener un apoyo excepcional que no tienen. Por supuesto que los partidos políticos en campaña hablan siempre de los autónomos, pero cuando llega el momento de apostar por los autónomos es verdad que hacen force, como dicen, por el foro. Por lo tanto, yo creo que hay que apoyar al autónomo porque crea riqueza, crea bienestar y de verdad supera sus voluntades, su inteligencia y sus capacidades. Por lo tanto, yo apuesto por el autónomo, aunque yo no he sido nunca autónomo, pero en realidad, sobre todo para esta tierra nuestra, para Castilla-La Mancha, el autónomo es fundamental. Pero sí que hay que decir que el año pasado se perdieron más de 1.500 puestos de autónomos. Dijeron, no, basta ya, porque no podemos seguir con esta figura. Por lo tanto, si no hay un apoyo al autónomo, el apoyar al autónomo está apoyando también a la España vaciada, que es donde especialmente funciona el autónomo. Por lo tanto, hay que apostar de verdad por esta figura. Don Manuel Tabas. Bueno, pues sin generalizar a las preguntas que nos presentas, indudablemente los partidos políticos no lo tienen en cuenta porque cuentan votos y los gobiernos tampoco porque cuentan mayoría. Los autónomos es el grueso menor de votantes. Aproximadamente, como bien ha dicho Emilio Nieto, son 3 millones y muy pocos más, y junto con los parados, frente a 16 millones de asalariados, que son potenciales votantes y a los que no hay que enfadar, y sobre todo también unos 10 millones de pensionistas a los que es mejor tener al lado que no tener enfrente. Entonces, los parados y los autónomos es el grueso menor de votantes, 3 millones cada uno. Pero lo bueno que tienen los parados es que, entre comillas, dan pena por la situación en la que está. Entonces, normalmente los partidos y los gobiernos se preocupan de que tengan ayudas sin subvenciones. A los autónomos, desgraciadamente, les cuelga siempre el San Benito de que son gente que gana mucho dinero, que no declaran todo lo que ganan y que pagan muy pocos impuestos. Y vuelvo a hablar generalizadamente, pero no se preocupan de que efectivamente, como ha dicho Emilio Nieto, tienen muchos problemas. Problemas a nivel de empresa, problemas a nivel económico y financiero y problemas también personales. Doña Jovita Voz Mediano. Bueno, yo quería hacer unas aclaraciones, eso que he dicho, que los parados dan pena y que son votantes potenciales los pensionistas y los parados. Yo creo que tanto los pensionistas como los parados tienen derecho a una pensión digna y los parados a una cobertura social digna. Creo que es algo que este país se debe preocupar de ello, igual que los autónomos. A mí me parece que los autónomos son parte muy importante del entramado social de este país porque son las pequeñas y las medianas empresas las que dan trabajo a muchísima gente. Pero no olvidemos que también los trabajadores que están trabajando en esas pequeñas y medianas empresas tienen derecho a una vida digna y a un salario digno. Por lo tanto, yo creo que a mí lo que me parece más importante es el diálogo social y yo creo... Lamento que aquí en esto no se haya dicho, pero por ejemplo ha dicho Isabel, bueno, no lo lamento, lo voy a decir yo, ha dicho Isabel que cuando está enferma o cuando ha estado... No, creo que desde las medidas que ha tomado el actual gobierno en los pocos meses que ha gobernado, creo que ha tenido
ha mejorado o ha intentado mejorar dentro de las posibilidades, porque no olvidemos que todo se hace en el Congreso, todo se aprueba en el Congreso, tomar medidas que han podido beneficiar y que pueden beneficiar a los autónomos, como por ejemplo cobrar la prestación por accidentes de trabajo o enfermedad, no pagar la cuota social a partir del segundo mes. Perdón, es que lo tengo aquí, como yo no soy autónoma, tengo que tener mi chuletilla, ¿eh? También las mujeres autónomas dentro de los 24 meses posteriores a la prestación por baja por maternidad disfrutan de una tarifa plana de 60 euros. Y pero todos los luego, si te parece, vamos desgranando eso. Entonces yo creo que lo que me parece más importante a mí, aparte de la gran importancia que tienen los autónomos, no los falsos autónomos, porque es verdad que ha habido mucha baja de autónomos en el año anterior, pero no olvidemos que había muchos falsos autónomos que hacen daño a los que verdaderamente apuestan y ponen su trabajo y su capital en riesgo para hacer puestos de trabajo. Don Toni Marquina. Yo quiero decir, para empezar, lo que me dijo un cliente mío, que era autónomo y se me quedó aquello grabado, y tiene razón, lo hago ya como propio. Lo parafraseo, que decía que tenía que ser obligatorio que toda la gente, como la mili, ¿no? Pues en vez de la mili, yo lo aplicaría, ¿no? Por decreto, que todo el mundo en España se dedicase 2 años a ser autónomo. Además, empezando, que supiese lo duro que es. Lo duro que es, claro, primero no te conoce nadie, te empiezas a hacer un nombre, por ejemplo, en el caso de la abogacía, o en cualquier caso, cuando empiezas a arrancar y pagando unos impuestos que son fijos y son impepinables, los tienes que acatar, factures más, factures menos, trabajes más o trabajes menos. Y luego ya progresará o no progresará el negocio o tu trabajo, ¿vale? Pero es duro. Los gobiernos y los partidos políticos van, y estoy totalmente de acuerdo con Manuel y también con lo que decía Emilio, sinceramente, y con lo que decía Isabel, en cierta forma. Pero en el tema de los partidos, para centrarnos en la pregunta, no les repercuten tampoco votos como pueden ser los asalariados. Yo, para mí, y lo digo, unos partidos se centran en engatusar, lo digo sinceramente, a los asalariados con promesas, y otros partidos se centran en hacerle el favor a los grandes capitales y al liberalismo, y no piensan en los trabajadores autónomos, en los medianos. Es como el gato pardo, ¿no? Que todo cambia para seguir igual, ¿vale? Y te quiero decir, en una sociedad española económica como la nuestra, que por desgracia yo creo que no está muy industrializada y no está tampoco muy desarrollada, y sobre todo en regiones como la nuestra, que eso señalaba bien Emilio, los trabajadores autónomos es la única o prácticamente la única salida viable que tiene mucha gente. Y por eso yo creo que hay que dignificar y ponerse un poco y empatizar con el autónomo y darle por ley pues algunas facilidades o menos trabas administrativas y económicas. Termina David García esta ronda y después intervenís sin ningún problema. Adelante, David. Yo diría que los políticos y los gobiernos con los autónomos es como el dicho de prometer y prometer hasta meter, y una vez metidos se acaba lo prometido. Más gráfico no puede ser. Pero que como bien decía Manuel, existe ese estereotipo de que los autónomos siempre van intentando engañar a Hacienda, etcétera, etcétera. Todo eso, la leyenda negra esa es que existe. Si el representante de los autónomos, el presidente de los autónomos, bien dejó claro que más del 90% que del fraude fiscal lo generan las grandes empresas, no los autónomos. Al fin y al cabo, los autónomos, aunque se crean que es el oro y el moro, el autónomo al fin y al cabo se gana su jornal, es un trabajador normal. Estamos hablando del autónomo normal. Luego habrá algún autónomo que pertenezca a grandes empresas, que por circunstancias jurídicas tenga que ser. Sí, los directivos de las empresas tienen la obligación de ser autónomos, por ejemplo. Con lo que le pasó a algunos tertulianos de las cadenas o de los que se dedican a escribir, a debatir en diferentes tertulias, pues son autónomos, que generan mucho, pero estamos hablando del autónomo de calle. Del pequeño Entonces, ¿qué empresario? pasa? Que existe mucha hipocresía dentro del ámbito de la política de que vamos a hacer mucho por la España vaciada, por la España rural. Pero en realidad, imagínense que un autónomo con un bar en la Puerta del Sol paga 300 euros. Un autónomo en la calle San Sebastián número 7, Santa Cruz de Mudela, paga 300 euros. ¿Tiene la misma afluencia? No. Pues no. ¿Pero qué hacen los políticos? ¿Es Se justo? callan. Pues no. Pero es lo que hay. ¿Y qué pasa? Que encima, ese que está en la Plaza del Sol vende 18.000 veces más que el que está en la calle San Sebastián, y todos los productos los tiene a mitad de precio, es decir, que las ganancias se le multiplican, pero él sigue pagando lo mismo que paga uno en Santa Cruz de Mudela. Y eso es la injusticia que los políticos, y no solo digo a nivel de gobierno, también la Junta de Comunidades de cada
de cada comunidad puede tener, porque no hay, es que los tienen desamparados. Es ahí donde debería actuar la política. Adelante, Isabel. Yo quiero añadir algo más. Yo tengo 73 años. Me he jubilado hace 2 meses. Hasta hace 2 meses he pagado 900 euros mensuales a la Seguridad Social. 900. Eso no se da en ningún trabajador. En ninguno. Llegar a los 73 años al pie del cañón y continuar pagando la Seguridad Social. Así que yo exijo desde estos micrófonos que me paguen la diferencia. Desde los 65 hasta los 73. Que son los 8 años que he pagado de más. Don Emilio. Bueno, yo creo que se ha dicho mucho aquí y yo quiero incidir en algunos temas que son importantes. Castilla-La Mancha, que es donde vivimos, gracias a los autónomos funciona, o medio funciona, gracias a los autónomos. Por lo tanto, aquel que es capaz de ganarse la vida diariamente, sin depender absolutamente nada más que de su trabajo, hay que darle eso, lo que se merece. Y no, para todos, café. No, hay que ver cada caso en particular. Dicho esto, a mí me parece de vergüenza que haya autónomos en Castilla-La Mancha que cobren menos que el asalariado al que tienen contratado. Me parece de vergüenza. Y voy a poner un dato que está encima de la mesa y que ha salido en todos los periódicos, por lo tanto, me parece, se ha quedado un producto tan rico, tan impresionante como era la aceituna este año, más del 30% sin coger, porque la mano de obra valía más que el producto. Esto no puede ser así, y por lo tanto hay que sentarse en una mesa a analizar y a trabajar en pro de cada caso en particular y no de un caso general. Lo que decía David es de vergüenza. Cobrar lo mismo en Santa Cruz de Mudela que en la Puerta del Sol me parece a un autónomo, me parece que Correcto. es sangrante. Es muy injusto. Por lo tanto, las injusticias hay que quitarlas de encima de la mesa y dejarlas que curiosamente, sigan. hago un pie de página. El único Sí. que habló un poco de los autónomos y de que se le iba, o sea, que van a tributar conforme a lo que le facturasen, era Rivera. A factura real, Efectivamente, correcto. y era una cosa bastante justa y luego se quedó, bueno, ya sabemos lo que pasa. Bueno, La- Rivera la ya sabemos- riverada, ya la sabemos riverada. dónde está. También sabemos. Quizá Riverada. solamente quizá también encima del autónomo ha caído la demonización que se ha hecho al empresario. Cuidado. Y es distinto. A ver, Y Manuel. es distinto. Bueno, Manuel y Jovita. para que quede bien claro, cuando he hablado de lo de pena ha sido entrecomillado. No he hecho el signo con las manos porque creía que no era necesario, a lo mejor por eso no se ha entendido. Y he hablado de generalizado, como bien dice David, los sanbenitos que tienen los autónomos y que está en boca de la sociedad. El problema que dicen ahora mismo, el PSOE, ¿qué ha hecho este gobierno con los autónomos? Primero, aumentar la cuota básica de 6 euros a 283. ¿Qué da a cambio? Una prestación por cese de negocio, pero mínimo de 4 meses hasta 24 meses. ¿Y después qué? Y también dan una prestación cuando estás de baja, pero a partir del 61 día también por incapacidad. Y lo que sí ha hecho ha sido poner una multa para que haya un traspaso de asalariados a autónomos. Una multa que oscila de los 3.000 a los 10.000 euros. Yo creo que para un gobierno progresista es bien poco. Jovita. A ver, yo los emprendedores, que me parece algo fundamental en esta sociedad, creo que tienen que recibir un gran apoyo y sobre todo en el mundo rural. Lo que ha dicho Manuel, yo es que eso lo desconozco porque tampoco desconozco con exactitud y de una manera puntual lo que él ha dicho. A mí lo que me parece muy importante es que es fundamental el diálogo, creo yo, que se intenta establecer y que las medidas que se vayan a tomar sea siempre a través del diálogo y del acuerdo y de la negociación. Y eso sí que me parece importante. Y entre ello sí que es importante la reindustrialización, ¿no? El fomento de la reindustrialización en las zonas rurales, en el sector primario, la ayuda a los emprendedores en la zona rural. Y claro, inspecciones, claro que tiene que haber, porque sabemos que estamos en una España que tenemos fama de pícaros, ¿no? O sea que es importante también que haya inspecciones porque aquellos que intenten engañar a quienes perjudican son a los autónomos honestos y honrados, que son la mayoría. Entonces, me parece fundamental que se establezca un diálogo y que las medidas que se digan y que se prometan se lleven a cabo. David.
Respecto a las inspecciones, me parece correcto, deberá haber. De hecho, yo he tenido alguna de trabajo, de presentar los papeles, vine a Ciudad Real. Yo de todas clases. Y se... No eres solo. Y se te acaba. Claro. El problema es, a esos inspectores hay que decirles que, como decía Pablo Iglesias, hay que ser fuertes también con los de arriba. Claro. No solo ser fuertes con los que saben Con los que no débiles. tienen movimiento, o sea, capacidad de movimiento. Qué tema tan interesante. es ese. Porque yo sí sé, a ver, se sabe, y hay empresas, determinadas empresas que no tienen inspecciones, y tú ves que esté a lo mejor su empresa en concurso de acreedores, mientras que el jefe se está pegando la vida padre en la playa y venga y a gastar, y es que lo hacen público porque lo hacen público en las redes sociales. Y sin embargo los inspectores están callados. Entonces hay que ser un poco más serios y decir que no tanto señalar a los autónomos, que es que algunos con los grandes hacemos la vista gorda, con los pequeños vamos a estrujarlos. Y lo único que pasa con eso es lo que pasa, que cada vez existen, pues el mundo rural se viene abajo. Damos paso a Sí, Tony Marquina. Con la reindustrialización totalmente de acuerdo. Yo siempre la he reclamado desde aquí, o sea, totalmente de acuerdo con Jovita. Luego también totalmente de acuerdo con David, en que solo parece que nos metemos con los pobres diablos, con los que no, y parece que se hace algo cuando en realidad pues debe de haber muchas más inspecciones de mitad para arriba, no de mitad para abajo. Y vemos también como muchos locales se encuentran vacíos en nuestras zonas que antes estaban ocupadas por autónomos o por negocios. Y me parece muy importante, no solo por el tema de las subvenciones, y no solo inspeccionar a qué se dirigen esas subvenciones que se dan, por ejemplo, para el campo, para lo que sea, ¿no? Sino poner menos trabas administrativas. O sea, cuando uno va a emprender un negocio se encuentra con un montón de trámites y trabas administrativas que antes no existían y que también facilitaban las cosas. Y si no, aquí está David, a lo mejor por su familia que tiene tradición, ¿no? Hostelera, no lo sé, no. Pues bueno, pero a lo mejor es por compañeros o colegas, no lo sé. Pero yo sí sé de gente que antes tenía menos impedimentos, por ejemplo, para abrir un bar, y ahora tienen muchos más, y mismamente para configurar lo que es el servicio. Por ejemplo. Emilio. Sí, algunos datos que sirvan, yo creo, para lo que estamos diciendo, porque hay que ver cómo está el autónomo, que es lo que estamos hablando, y cómo los partidos políticos trabajan por ellos. Aproximadamente, sobre 40% de los autónomos, dado el nivel de dinero que ganan, pueden solamente pagar la base mínima de cotización, lo cual les estamos condenando a que tengan una pensión la mínima de España. Es decir, 600 o 600 y pico euros. El primer dato, casi el 40%. Pero hay otro dato que es muy significativo, y es que el 72% de los autónomos, el 72%, suspende el sistema de la seguridad social. ¿Por qué? Porque, como decía Isabel, no son bien atendidos cuando tienen una baja, cuando tienen una enfermedad, cuando no sé qué. Y el 72% suspende a este sistema que tanto queremos, de la seguridad social. Manuel y David. Pero a veces una matización muy chiquitita. Yo me puse de parto, estuve parí, etcétera. No cogí la baja. Quiero hacer una matización. Nunca he cogido la baja. Es que Pero bien es cierto lo que Jovita, dice y Emilio, terminamos. que efectivamente, pues porque suelen tener, no tienen mucho patrimonio, se acogen a la tarifa más básica de la seguridad social, y después no solamente con el paro, sino también con cualquier baja laboral cobran muy poco. Hay que reconocer que Claro. para contribuir como autónomo tienes desde una tarifa mínima a una tarifa máxima, y en función de esa tarifa tienes el tratamiento, claro. Sí, y la tarifa plana al final pues tampoco No apoya soluciona esto, nada. Y después el problema que tiene acceso a liquidez. Los bancos te piden avales y al final tienes que poner tu patrimonio, Efectivamente. morosidad. Los bancos solo dan dinero si Si lo tienes tienes, dinero. claro. Si no, no dan Eso dinero. me ha encantado. Que David, termine. me ha La encantado. morosidad, Termina. pero no solamente de clientes, sino también de la administración. La administración te tiene que pagar en 30 días. ¿Cuántas administraciones Ninguna, lo cumplen? Casi ninguna. ¿Qué dices? Y después 6 tampoco meses. el IVA de caja, que también se intentó crear para que pudiese subsistir, pues al final tampoco dio resultado. Y al final tienen más problemas que beneficios, desgraciadamente. David. Yo creo que se reflejó muy bien cuando hablan de agentes sociales y no se reúnen con el presidente de los autónomos, que también es un agente social. Los autónomos se han perdido 18.000 autónomos en el año pasado. Sí, es verdad que había muchos falsos autónomos, mucha gente se aprovecha, pero hay que ser sinceros. 300 euros en un municipio que cada vez va menos, ya no solo bares, tiendas, carnicerías, cada vez la gente consume menos porque hay menos vida, hay menos gente. Internet, La gente, pero también en Internet compran. Es no, que pero todo. al fin y al cabo,
la gente joven se tiene que salir del pueblo. ¿Por qué? Porque los políticos, desde arriba hasta abajo, no generan una estructura de, como bien se ha dicho aquí algunas veces, industrializar los pueblos que se dedicaban a la cerámica, pues ahora ya tendrá que ser, a lo mejor, logística de determinadas empresas. Pero ahí se necesita el trabajo de todos los agentes sociales y políticos. Sí, yo creo que, vamos a ver, aparte de la reindustrialización, que es importante el diálogo y el diálogo con los autónomos, claro, efectivamente, yo aquí, mientras que hablaba, ya he notado que me parece importante perseguir, dentro de lo que habéis dicho, la competencia desleal de las grandes empresas. Eso creo que habría que perseguirlo, haciendo referencia a lo que tú has dicho. Mejorar la cobertura y hacer unas cuotas más justas. No entiendo demasiado de autónomos, pero por lo que he estado oyendo y por lo que he leído, también sería importante reducir la burocracia. Y a mí algo que me parece importante para las zonas rurales es, de alguna manera, fomentar, activar o facilitar el plan de relevo generacional. Es decir, que cuando se tenga un negocio, un autónomo en un lugar pequeño, se facilite de alguna manera que pueda haber otra persona, y llega la jubilación, otra persona más joven que pueda hacerse cargo, para evitar la despoblación, para ayudar a la España vaciada. Hay muchas medidas que yo, en mi opinión, habría que llevar a cabo. 10 segundos. 10 segundos. Aparte de la digitalización, claro. 10 segundos, Emilio. No creo que haya que perseguir a nadie, ni al grande ni al pequeño. Hay que ayudar al pequeño. Hay que ayudar al autónomo. Nada de perseguir a nadie. Evidentemente. La competencia, he hablado de competencia desleal. Para eso están los inspectores. A ver, por ejemplo, el problema de los falsos autónomos que estamos hablando. Claro. Son los grandes que Al se final se va aprovechan de los calentando. trabajadores, que paguen ellos su seguro social. Eso hay que Correcto. aclararlo. Para eso están las Yo he hablado de perseguir Bueno, la competencia desleal. Nos vamos. Seguiremos. Este es un tema controvertido, este es un tema muy amplio y hemos hecho una pincelada nada más, pero volveremos a trabajar Pero en muy ello. interesante. Muy porque nos interesante, porque afecta además a todos. los y en los pueblos autónomos, pequeños más. hay una gran proporción de personas autónomas en este país, la economía también depende de ellos y yo creo que son no bien tratados. Bueno, no hemos maltratados, hablado, pero no bien tratados seguro. Pero hemos hablado de la formación, la innovación, la renovación del propio es que hay autónomo ciertas también. profesiones que por naturaleza casi te exigen, o sea, por ejemplo, para ser abogado, pues la mayoría que se quiera dedicar a ello tiene que ponerse autónomo. Reciclar, para ser periodista, lo mismo. igual, sobre todo para dirigir empresas. Claro. Bueno, pues volvemos en torno a las 13 horas y 10 minutos. Saben que estamos tomando un queso maravilloso de queso Rocinante. De verdad, pásense un día alguno de ustedes aquí y lo prueban porque verán que es exquisito. Volvemos de nuevo con un tema muy interesante. Vamos a hablar del salario mínimo interprofesional. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Con Julián Camacho, con un montón de gente. De momento 6 tertulianos, más una técnica de sonido, más 2 cámaras, más un realizador. Es decir, gente maravillosa.
Seguimos con todos ustedes a la 1:11 y vamos con el segundo tema. La patronal y los sindicatos junto con el gobierno se han puesto de acuerdo y han subido el salario mínimo interprofesional a 950 euros. Yo comentaba a los tertulianos que 950 euros netos suponen a la empresa pagar 1.526 euros por cada trabajador. Bueno, pues esta es la subida que hemos tenido como salario mínimo interprofesional, que yo, por cierto, apoyo. Y hay quien se pregunta si realmente esta subida a 950 euros va a aumentar el desempleo. Hasta ahora con los 900 no había ocurrido, pero a partir de ahora puede ocurrir, don David García. Pues volvemos a lo mismo. Yo creo que aquel autónomo que tenga a uno trabajando, pues pasará a lo mejor de jornada completa, ir esporádicamente días sueltos, y para cumplir solo las horas de media jornada o algo así. Las grandes empresas no creo que las hagan ningún efecto de despido ni provoque despido en las grandes empresas. Pero sí es verdad que en los pequeños comercios del mundo rural o de ciudades pequeñas seguramente sí afecte. Más que nada por los impuestos, no solo que acarrea subir el salario, ojo, que no digo que no sea necesario, sino que existen una variedad de impuestos y cada vez más y más impuestos, ya no directos o indirectos, o una mezcla entre todos, entre diferentes aspectos o cosas que hay que pagar, que te van comiendo poco a poco. ¿Pero va a acarrear esta subida del salario mínimo interprofesional desempleo? A nivel general del país yo creo que no. Pero sí es verdad que te quiero decir, es verdad que habrá empresas que despidan a... Lo que digo es, los pequeños autónomos, seguramente algunos tendrán que despedir. Entonces sí. Don Toni Marquina. Vamos a ver, hay que ver todas las posturas para sacar una conclusión objetiva. Yo he reclamado aquí varias veces que había que subir el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque era vergonzoso lo que se estaba estipulado de salario mínimo interprofesional para que un asalariado tuviese una vida digna. Ahora bien, nos encontramos con la dicotomía de si España tiene verdaderamente una economía fuerte, este país, para poder soportar los empresarios y sobre todo las medianas empresas y las pequeñas, pues esa contratación con ese salario mínimo interprofesional, que son los 950 euros, más el plus de pagar la seguridad social. Sí, que 1.526 euros. ¿Cuánto hay que facturar, cuánto hay que ingresar en una empresa, sobre todo si es pequeña o mediana, para poder contratar a un trabajador? Que sí, que se lo merecen, que trabaja mucho, que tiene que tener sus derechos. Aquí y va que todo, seguridad social y IRPF, va todo. Y según el IPC y todo, está la vida muy cara, y hablando en plata, muy jodida. Y se lo merecen. Ahora bien, ¿qué empresario se puede permitir eso? Los grandes, pues seguramente son los únicos. Entonces, cuando esa pregunta de que si en España va a haber más desempleo o no, yo creo que sí, pero mira, no te lo voy a responder yo a ciencia cierta, ¿eh? Como dicen los andaluces, no preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá. Jovita. Bueno, es curioso que nos estemos planteando si subir 50 euros a un trabajador o a un asalariado que gana 900 va a crear más paro. Eso se decía cuando se subió a 900 euros y el resultado final del año ha sido, yo tengo por aquí leído que España creó 402.300 empleos en 2019, aunque se decía después de esta subida, que después de la subida anterior del salario mínimo interprofesional, que iba a haber mucho más paro, y se ha demostrado que no ha sido así. Yo no lo sé, lo único que yo me planteo es lo siguiente, tanto en las zonas rurales como en las ciudades mayores. El que gana más, el asalariado que gana más, podrá consumir más. Si consume más, podrá generar más empleo al haber más consumo. Digo yo, es una conclusión que yo me saco. Si no tienes para comer, no puedes consumir. Pero si tienes un poquito para comer un poquito más, para vestirte un poquito más y para calzarte un poquito más, podrás consumir más, y ese consumo puede generar puestos de trabajo. Es posible, ¿no? Porque yo me pregunto, el que en la época de crisis ha ganado muchísimo dinero, no lo ha utilizado para crear puestos de trabajo, porque el trabajador y el asalariado se han visto constreñidos, los sueldos han bajado y los puestos de trabajo han perdido dignidad.
Y el que ha tenido mucho dinero no lo ha utilizado para consumir más, sino para llevárselo a otros sitios, dicen, según leemos, ¿no? Y el pequeño trabajador, el asalariado y el que cobra, perdón, el salario mínimo interprofesional, sí que lo va a utilizar para consumir más. Luego puede ser una fuente de creación de empleo. Es lo que yo me pregunto. Manuel Tabas. Bueno, la pregunta es sí y ahora lo voy a matizar. Primero decir que la subida, que sí crea desempleo. Pero que ahora lo voy a matizar. Primero decir que lo siento por David, pero que al final Podemos claudicó. De los 1.000 euros que había prometido en campaña electoral, al final han sido 950. Bien. Los sindicatos, tanto Comisión Obreras como... ¿Eso es malo o bueno, como UGT, Manuel, según tú? ¿Eso es positivo? Hombre, según todos los que dicen, tanto el comercio como los autónomos, como el sector agrario, como los exportadores de fruta y hortofrutícola, como el Banco de España, que ya te alerta de que va a haber destrucción de puestos de trabajo, es malo, indudablemente. Tú hiciste ahí una valoración que se va a 1.500 euros. Si hubiese sido 2.000, se nos iría a 1.800 y algo. Sí, así indudablemente. Es. Así es. Entonces, es problemático. Decíamos que efectivamente los sindicatos sí lo han celebrado porque dicen que no va a haber destrucción de puestos de trabajo, son lo único. Sin embargo, la COE y la CEPIME ni siquiera lo han firmado porque dicen que se van a destruir. El Banco de España, como bien he dicho, ha alertado de que se van a destruir puestos de trabajo. El sector agrario, donde está Asaja, que es la mayor organización agraria, dice que se van a perder cerca de 22.000 puestos de trabajo, que ya el año pasado se perdieron 50.000, de los cuales al campo afectaron casi 30.000 puestos de trabajo. Y se va a perder siempre precisamente en los sectores peores, en los menos cualificados y en la gente joven. Que es de donde hecho, más se pierde. el presidente de Extremadura acaba de decir que él quiere una reunión para tratar este tema, dado que ha producido la subida ya del salario mínimo interprofesional, ha producido desempleo. Pero es que, y ya para finalizar, el Ministerio de Trabajo, en la subida del año pasado, que es la que ahora mismo todos están de acuerdo, por lo menos la subida que se hizo antes es solamente un acuerdo entre PSOE y Podemos, y esta ha sido con todos los agentes sociales, es decir, que ha habido diálogo social. Eso es lo que podemos destacar. Pero el Ministerio de Trabajo, en la pasada subida del 22 y algo % que fue, ya dijo que se perdían puestos de trabajo menos cualificados, sobre todo en empleados de hogar y en el campo. Y hay un informe que lo avala en eso, es decir, que indudablemente se van a perder. Don Emilio. Yo creo que para acometer una medida de este tipo, evidentemente primero tiene que haber en una mesa y sentarse en una mesa a negociar los agentes sociales. Anteriormente no se hizo. Cuando se subió a 900 fue un decreto y punto. Ahora sí se han sentado, pero unos están de acuerdo y otros no. Vamos, la primera. Se han perdido puestos de trabajo en 2019. Castilla-La Mancha ha perdido más de 5.000 puestos de trabajo. Vamos a ver si decimos la verdad. Más de 5.000 puestos de trabajo. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre si aumenta el sueldo. Que yo quiero que aumente, claro. Y todo el mundo. ¿Hay alguno que no quiere que gane más el obrero que tienes al lado? Yo creo que esto es una pregunta capciosa. Todo el mundo quiere ganar más. Pero vamos a ver si somos capaces, como decía Tony. ¿Es de verdad que la economía española puede sujetar estos sueldos? Habría que preguntarlo. Pero no olvidemos nunca que cuando sube el salario tiene que subir todo, absolutamente todo. Va a subir todos los bienes de consumo y por lo tanto va a subir la vida. De tal manera que yo he hecho un análisis que a los funcionarios se les ha subido el 2%. Pues no. Se ha perdido valor adquisitivo de más de 2 puntos. A los jubilados se le ha subido el 0,9, pero la vida va a subir al 4%. Por lo tanto, se le baja el nivel adquisitivo. Pero también al que estábamos tratando antes, al autónomo, se le va a subir la prima que tiene que pagar, lo que tiene que pagar de base mínima, se le va a subir también. En definitiva, yo pregunto, ¿se va a subir los productos del campo, agrario, castellano, manchego? ¿Se va a subir el trigo? ¿Se va a subir la aceituna? ¿O se la va a bajar? ¿O se va a quedar como hace 20 años? Si es así, esto es un tremendo error. Porque tienen que subir los precios conforme sube la producción. De lo contrario, estamos mal. La producción, quiero decir, los salarios. Isabel. Bueno, yo quizás no hablo tanto como mis compañeros. Alguien dirá que no me enrollo más. No me enrollo más. Todo lo que te dé la gana. No, porque la pregunta es directa.
Ya, pero podemos decir si nos vamos. Si no se trata de si nos vamos, hay que hacer un pequeño diálogo. Lo digo porque como hay temas y temas para tocar todos los temas y que todos podamos hablar un poquito, pues hombre, yo lo digo a título de sugerencia a la pregunta. Es conveniente además claro, no extenderse en cada respuesta. Claro, sí. La pregunta que tú has hecho es, repítela por favor. Sí, ¿va a crear desempleo la subida de 950 euros del salario mínimo interprofesional? Mira, yo creo que a todos los empresarios, los empresarios que hemos tenido una pequeña empresa, que hemos tenido la empresa en sentido familiar, como he podido ser yo, que he tenido a lo mejor 36 trabajadores, que me he ido a tomar una cerveza con ellos, un vermú con ellos, un vino con ellos, como de mi familia. ¿Cómo no voy a querer que ellos vivan muy bien? Pero el dinero es el dinero y tenemos lo que tenemos y las ganancias las que hay. El subir eso que tú acabas de decir, que es quizá poco, es poco, pero supone para el empresario muchísimo para sostener una empresa. Se le va a 1.500 y pico euros, que muy bien lo ha dicho Julián. O sea que las subidas hay que hacerlas, como tú también has dicho, Emilio, sentarse con los sindicatos y la patronal. Y luego hay que pensar que todo nos va a subir en la proporción que estemos subiendo. O sea, que no nos engañen. Claro. Yo subo 950, pero recordar que todo el país va a subir toda la luz, el agua, absolutamente todo. Con lo cual, no sé si es mejor que en lugar de firmar esos convenios, sino que frenemos la subida de los productos. ¿Cómo? Tratando de estabilizar el país. Pero si subimos y todo sube más que la proporción de la subida del sueldo, pues conducimos a la pobre gente a pasarlo mal. David. Lo primero, Manuel, que yo no sé por qué tienes que sentirlo por lo de que Podemos haya claudicado. A mí Podemos ni me quita el sueño ni me quita nada. A mí lo único que me puede quitar el sueño Mejor que no te quiten. Es la extrema derecha y prefiero que me quite el sueño a que me quite luego mi libertad. Eso para empezar cuando gobierne. Pero vamos, estamos confundiendo. Es que Isabel dice que tiene una pequeña empresa familiar y habla de 36 trabajadores. Eso no es una gran empresa, querido. No, bueno, pero eso que está no hablando es de una pequeña gran empresa familiar y yo hago memoria. Me recuerdo lo que para mí es una empresa familiar y es que yo pago mi autónomo, pago el autónomo colaborador de mi madre, porque es que, fíjate, si son los políticos que para que tu madre te pueda ayudar un fin de semana 3 horas, tienes que, o 4 horas, y el domingo otras 4 tienes que pagar otros 300 euros, porque si no te denuncian. Pero luego a las grandes empresas no vayan, que esas que a lo mejor llevan tiempo sin pagar, o esas que te dicen, te hacen media jornada y trabajas jornada completa, que volvemos a lo mismo, que al pequeño se le pisa, al grande se le deja que respire bastante bien. Por lo que te quiero decir, que estamos hablando de el autónomo mío, el autónomo de mi madre, colaboradora, luego un trabajador a media jornada y otro trabajador para 3 horas al sábado y 3 horas el domingo. Para mí eso es una empresa familiar. Una empresa, cuando hablan de 30, 40, 50, no lo veo como distintas tanto como empresas, familiar. quizá no me haya explicado bien. No. Distintas empresas de las que he tenido. Claro, pero te quiero decir que estamos confundiendo el término de trabajar para uno mismo, para una empresa muy, muy, muy pequeña, en el que sí le suponen que parezca que no son 50 euros mucho, y no creo yo que las grandes le supongan tampoco un gasto, que estamos confundiendo los términos, como bien decíamos, que el autónomo tiene la leyenda negra también del gran empresario, y no es lo mismo, aunque la gente piense que sí. Tony. Lo que pasa es que con esa subida de salarios ahora se va a subir consecuentemente el IPC el próximo año, y claro, y le va a subir los precios del consumo tanto a los parados que decíamos antes, a los autónomos, por esa subida de esos asalariados, que ya digo que es justa y se la merecen. Ahora, hay que ver si la economía española está preparada tanto de esos asalariados, de esos autónomos, de esas empresas que puedan pagar a esos asalariados, etcétera, etcétera. Con Jovita estaba de acuerdo en que cuanto más se gane, y eso es que está demostrado económicamente, claro, cuanto más se gane, más se consume, más se acelera la economía y es mejor para todos. Fluye la economía, fluye el dinero. Ahora bien, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro, si un empresario no puede pagar a un asalariado esa cantidad de dinero que ahora se le pide, pues entonces no va a ganar ni un céntimo, con lo cual no va a poder consumir y con lo cual no se va a acelerar la economía. Es un círculo vicioso. Y luego de esos puestos generales que habla Jovita, no es por meterme contigo ni nada de eso, me parece perfecto lo que dices, pero esos puestos de trabajo que se señalaban, yo también se lo he dicho respecto al PP cuando decía, se han generado más empleos de trabajo. Bueno, pero ¿qué calidad tienen esos empleos de trabajo? ¿Son temporales, son temporales, son estacionales? A lo mejor por el verano, pero eso será de la, por estivales, eso será de son personas las que se leyes contratan, laborales que existen, ¿no? Pero por ese tiempo pues habrá que modificarlas en ese sentido. Cuando se modifiquen habrá que ver si se hace así o no. Son por un tiempo parcial
parcial y luego a esa persona se le despide inmediatamente y se le vuelve a recontratar o no, sobre esa misma persona y ya se contabiliza doble o triplemente ese empleo, ¿no? A ver, Jovita, Manuel, eso Emilio. dependerá de las leyes laborales. Pero bueno, yo lo primero que quería decir que lo de la claudicación que he dicho, a mí es que me parece un gran éxito que el gobierno, yo no hablo de este partido de aquel, el gobierno de este país se ha sentado con todos los agentes sociales y han sido capaces de llegar a un acuerdo, con lo cual la negociación, el ceder, porque el negociar no se trata de que yo consiga todo lo que quiero, se trata de que tú estás allí, yo estoy aquí y voy cediendo para llegar a un acuerdo que beneficie a la mayoría. Me parece algo muy positivo y un éxito, y de eso tendremos que alegrarnos, porque así creo yo que es como hay que gobernar en este país donde hay tanta pluralidad. Luego, en la destrucción de puestos de trabajo, el que es ahora ministro de la Seguridad Social, que presidía antes o dirigía antes el AIREF, me parece, dijo que iban a desaparecer puestos de trabajo con la subida del salario mínimo interprofesional, y se ha demostrado que no es así. Y luego, ¿qué dice? Se perdieron puestos de trabajos en el campo. Bueno, es que hay que analizar dos cosas. Una, si es verdad que hay tantas horas extraordinarias, que hay que disminuir la hora extraordinaria y pagar salarios dignos, a lo mejor es que también en ese sentido estamos engañando, porque a lo mejor hay gente que tiene un trabajo de unas horas y trabaja mucho más. Eso por un lado. Y por otro lado, eso dependerá de la reforma laboral que permite que haya esos abusos, ¿no? Entonces, vamos a ver si es podríamos decir un círculo en el que donde todos que se vaya cuadrando todo. Claro, Manuel, se vaya intentando llegar a un acuerdo, a una negociación que beneficie a toda la ciudadanía. Sí, un pie de página rápido, solo la reforma laboral, que a ver si verdaderamente se hace así, y luego no solo eso, sino que se aplica. Pero si no puede arruinar este país el salario de la gente que viva con dignidad, y los que ganan miles y miles de millones con el tiempo. Manuel, que lo hemos dicho aquí. Yo te lo puedo contar. Según las estadísticas se han publicado hace nada, ahí en España hay 168 directivos que cobran más de 1 millón de euros al año. 168. Y además puedo dar hasta los datos y los nombres. Eso produce más, porque cuanto más gana, más gasta. No es verdad, eso no invierten en producir un puesto de trabajo. Según lo que acabas de decir, cuanto más gana, más gastan. ganan, más gastan. Tú has dicho claro, eso. te lo acabas de decir. A los pequeños la más. Hombre, claro que sí. El que miren ustedes, el dato es el siguiente. Un poco mejor. En España tenemos 250 empleados que cobran más de 1 millón de euros al año. En el Santander, Banco Santander, 176. En el BBVA, 46. En Bankinter, 14. En CaixaBank, 10. Y en Sabadell, en el Banco Sabadell, 4. El banquero que más cobra en España, la persona que más cobra en España se llama Ana Botín, del Santander, que cobró 11 millones de euros en el 2018. Le sigue José Antonio Álvarez, del Santander, con 9 millones de euros. Francisco González, del BBVA, con 5,5. Rodrigo Echenique, del Santander, casi todos son del Santander, 5,1. Carlos Torres, del BBVA, 4,2 millones, y Gonzalo Cortázar, de CaixaBank, 3,5. Pero ahora me van a decir a mí que cobro no 900 y me lo suben a 950 euros, con que yo voy a arruinar el país. Ya, mira, si está lo que pasa es que posiblemente los futbolistas lo generen y estos no. Que lo hemos dicho, efectivamente, ha habido diálogo social y en eso todos estamos de acuerdo, a diferencia del año pasado, que no hubo diálogo social, fue un entente entre Podemos y el PSOE, y se ha dicho, y los sindicatos lo han aprobado, pero los grandes empresarios no lo han aprobado, ni la COE ni CEPIME han aprobado este acuerdo. No estaba el presidente, llegó un acuerdo también la COE. El que no estaba era el presidente de los autónomos, pero el de la CEPIME, el de la COE estaba. La COE también ha aprobado los 950. No lo han firmado. No, la han aprobado, lo que sí han puesto reparos, pero lo han aprobado. Y después, por decir algo positivo, efectivamente, esto lo único que va a hacer es relanzar el consumo interno, que en definitiva es lo que sostiene el PIB español, el Producto Interior Bruto. Emilio. Dos cositas. Yo creo que hay que estar siempre de acuerdo cuando las cosas no se hacen bien. Es decir, cuando no se reúne el gobierno con los agentes sociales, hay que criticarlo. Y cuando se reúnen, aplaudirlo. Lo malo es cuando se hace, siempre se aplaude. Cuando se aplaude de una manera o de otra, pues eso choca. Primera. Segunda, yo creo que el aumento, que me parece, repito, bien, siempre que se haga el estudio de lo que va a producir, pues va, en Castilla-La Mancha sobre todo, estoy hablando, y David lo ha planteado hace estupendamente, mucho más empleo precario. Mucho más empleo precario. ¿Por qué?
Pues muy sencillo, porque el señor autónomo que va a contratar a una persona no la va a contratar porque no puede, porque no tiene dinero para hacerlo, para hacer las labores durante un día, sino a media jornada. Esto va a ocurrir. Y si ¿O habrá no que reformar la ley laboral? Bueno, habrá que reformar lo que sea, pero tú lo tienes en tu casa, tú tienes dos, me acabas de decir, yo no venía aquí a hablar de casos particulares, pero tú lo has dicho, David, tú tienes a dos que medio trabajan a tiempo parcial, tú podías tener uno a tiempo completo, pero no puedes hacerlo porque tú no puedes pagarlo. Eso le pasa a la mayoría de los autónomos de Castilla-La Mancha. Más aún, es curioso que el asalariado que paga el autónomo, cuando se jubile va a ganar más que el señor autónomo. Mucho más. Entonces, no, que no en se suba Castilla-La nada. Mancha, yo no te he interrumpido. No, pero te pregunto, hombre. En España, los autónomos que contratan uno o dos son 1 millón de personas. Si en lugar de contrataran a 1 o 2, contrataran a 5, fíjate las contrataciones que habría. Bueno, pues esos 1 o 2 van a bajar, estoy seguro que van a bajar de fijos a discontinuos o a jornada partida al doble. Termina No, Jovita yo solamente le hacía una pregunta porque dice que si se suben los sueldos del trabajador de a pie, de los funcionarios, de los parados, el salario mínimo interprofesional, todo sube. Es que todo ha subido aunque no hubiera subido el salario mínimo. Todo ha subido todos los años. Yo le pregunto, entonces, ¿qué pasa? Que el culpable de que no se cree más riqueza es el trabajador al que se le suben 50 euros. Me pregunto yo. En ningún caso. No, En claro. ningún caso. Pero ¿cómo se David, puede hablar de culpables ni no culpables? David, termina David. Yo esto lo digo para los políticos, aquellos que nos vean, locales, regionales, nacionales, europeos, los que sean. Nos ven. Por lo menos a los que han formado gobierno, a los dos partidos que han formado gobierno con los diferentes apoyos. Esto no consiste en subir, dar unas poquillas migas más al trabajador, No. o intentar escurrir el bulto y hacer una carretera con muchas curvas para ir torticeando como podamos. Esto consiste en que de verdad, si son progresistas, si son como bien amparan a la izquierda, es de venir a lo que hemos venido. Que nos devuelvan lo que hemos dado a los bancos. Porque mira, lo que no puede ser es que un trabajador se tenga que jubilar a los 67 y haya de grandes empresas y directivos que con 55, que todavía pueden seguir desempeñando su función, se jubilen, pero no con 900 euros, con miles y miles de pensión. Las autopistas que se rescataron, por ejemplo, pero no, volvemos a lo mismo. Siempre ponemos el dedo en aquello con lo que podemos apretar un poquillo más y ya te le damos unas poquillas miguillas y encima los culpables son ellos. Si de verdad quieren hacer gala de lo que han hecho en el gobierno, ya saben lo que tienen que hacer. David García, para alcalde de Santa Cruz de Mudela. No. Ha dicho. No. He dicho Bueno, local. no sé si me vas a quitar hoy el no sueño, me metas en un David. berenjenal, Julián, no me metas Es en un una broma, berenjenal. no. Tenéis una buena alcaldesa, que es la señora Gema García también. Pero a lo mejor se tiene también un mejor alcalde, nunca se sabe. Bueno, me metas tú en pero otro berenjenal. es Un una buen broma. tándem, un No buen queremos tándem. meterte en ningún problema. Bueno, señoras y señores, que ya ven ustedes cómo son las cosas. Hemos comido casi 5 minutos más al tema tercero, porque es menos importante, pero seguro que les puede interesar y volvemos en 5 minutos. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados.
En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Estamos de nuevo con todos ustedes y estamos en directo. Doña Jovita no se ha dado cuenta. No pasa nada. Y vamos con nuestro tercer tema. Este tema viene a cuento lo que voy a decir después, ¿no? Este último fin de semana se ha reunido el Consejo General del Partido Ciudadanos abriendo un debate para acabar con el modelo cesarista que tenía el señor Rivera e intentar, dicen, volver al centro político. Voy a empezar por Isabel y voy a preguntar si veis capaz a la señora Arrimadas y compañía de girar al centro y reconocer su error. Antes de que conteste doña Isabel, yo quiero hacer un pequeño comunicado. Yo quiero dedicar, por favor, hazme un plano bonito, que lo voy a hacer muy sincero, claro que sí. Quiero dedicar unas palabras a un señor que raya el acoso. Me está continuamente acosando en las redes sociales. Me atribuye lo que escriben otras personas y aunque la persona que dice que soy le ha contestado diciendo que no soy yo, que no es Julián Camacho, pues sigue R que R y bueno, yo creo que ya tiene que parar. Se llama Manuel Navarro Osuna. Señor Manuel Navarro Osuna. Si sigue así, quiero que sepa que le voy a denunciar. Algunos todavía tenemos la dignidad y la valentía de firmar con nombre y apellidos todo lo que decimos. Y yo hago eso. De la misma forma que también le digo que yo personalmente y esta casa y Más Televisión y Onda Cero Puerto Llano no tiene nada en contra del Grupo Ciudadanos y mucho menos tampoco del Grupo Ciudadanos de Puerto Llano. Que no tenemos nada en contra de ellos. Yo no sé cómo decirlo por activa y por pasiva. Que nos limitamos a comentar. Que damos nuestra opinión, acertada o equivocada, pero la damos, pero no tenemos nada en contra del Grupo Ciudadanos y que en todo caso, bueno, pues son ellos los que tienen problemas con nosotros, puesto que el Grupo Ciudadanos de Puerto Llano no quiere venir a estas instalaciones, nos ha vetado. Y naturalmente eso, como comprenderán ustedes, es un problema exclusivamente de ellos, no nuestro, ¿no? Así que yo veo lógico que usted defienda a su hermano, que está casado con una concejala del Grupo Ciudadanos de Puerto Llano. Yo veo lógico que lo defienda, pero por favor déjeme en paz. De verdad, déjeme ya en paz. Que yo cuando tenga que decir algo no me callo, ya ven ustedes que no me callo, si tengo ese defecto, que no me callo nada. Así que yo le recomiendo, señor Manuel Navarro Osuna, que se mire al espejo cada mañana y que por favor no se obsesione conmigo, de verdad, búsquese otro. Muchas gracias. Búsquese otro que no sea yo, por favor, porque yo voy a darle el toque al señor Rivera. A mí me parece que la culpa de todo esto que ha pasado la tiene el señor Rivera. El señor Rivera quiso ser presidente, como yo quería ser princesa, pero que eso son cosas que no... Uno tiene que ser realista con lo que es en esta vida. El partido estuvo en su principio muy bien, porque, hombre, había gente que queríamos ser de centro, la verdad es esa, ni queríamos definirnos para un sitio ni para el otro. Lo que pasa es que cuando tienes a alguien que quiere ser César y no tiene categoría para ser César, pasan esas cosas.
Él tuvo su gran oportunidad, el señor Rivera tuvo su gran oportunidad. Pudo ser vicepresidente del gobierno, pero a él no le era bastante ser presidente del gobierno. Con lo cual, el partido, que a mí me pareció muy bien, y yo soy muy respetuoso con cualquier partido político, se lo ha cargado. Es muy difícil levantar ahora mismo, muy difícil, y más por la señora Arrimadas, porque, en fin, a mí me cuesta trabajo creer que va a levantar el partido. Es más, creo que no lo va a levantar. Don Emilio Nieto. Bueno, siempre el centro es un punto inestable. Y por lo tanto siempre ha pasado a través de la historia lo mismo. Acordaos que el CDS gana las elecciones. Las primeras elecciones democráticas las gana el CDS, el Centro Democrático y Social. Con el señor Suárez. Justo, ¿no? Y en la siguiente legislatura ni siquiera el señor Sagún salió como alcalde ni con un punto ni con un voto en Madrid, ¿no? En definitiva, siempre el centro es problemático. Es decir, en un momento pues se expande y en un momento desaparece. Porque es difícil, muy difícil, mantenerse en el centro como sociológicamente entendemos, ¿no? El Partido Popular en sus estatutos dice que la ideología es centro reformista. Eso es lo que dice, esa es la ideología, que no sé cuál es, centro reformista, pero lo dice, ¿no? En definitiva, todos los partidos que han ganado alguna vez la elección, alguna vez digo bien ganada, ¿no? Con mayoría, han sido porque el centro sociológico de España les ha votado, si no es imposible. Las mayorías de Felipe González, de José María Aznar, etcétera, han sido siempre del centro ideológico español. Por eso todo el mundo quiere ir al centro. Y todos los partidos, de alguna manera, pues se llaman centro izquierda, centro derecha, etcétera. A lo que estamos hablando, mantenerse en el centro es muy complicado. Tremendamente difícil, porque si apoya a uno, pues ya me he desviado del centro, y si apoya a otro también. Y esto es lo que le ha pasado, yo creo, al partido de Ciudadanos, que teniendo una idea clara de estar en el centro político español, pues ha ido a un lado, se ha ido a otro y al final pues ha desaparecido como desapareció el CDS. Posiblemente eso es lo que tenga que pasar en el partido de Albert Rivera de entonces, ¿no? Don Manuel. Bueno, en la Edad Media se decía muerto el rey, viva la reina. Aquí pasamos de un modelo cesarista a otro simplemente. Es decir, todo se ha preparado el Consejo General de Ciudadanos para que la próxima líder del partido sea Inés Arrimadas. El Consejo General de Ciudadanos lo único que ha servido es para tumbar la propuesta de modelo alternativo de partido que presentaba el sector crítico encabezado por Francisco Igea, el vicepresidente de Castilla y León. Y si Francisco Igea no lo remedia, pues todo quedará atado y bien atado. ¿Por qué? Porque el sector crítico o la gente que está en contra del partido son mínimos. Y es más, no solo los que se han ido, sino a los que están echando. Las últimas dos personas a las que han echado ha sido a la que era la portavoz de Castilla-La Mancha, Orlana de Miguel, y también al portavoz de Asturias, Ignacio Prende. A los dos se le ha echado por email, sin decirles las causas por las que se le echaba, sin darles oportunidad de recurrir, salvo el recurso del pataleo. Y así va. Es decir, el Consejo General Ciudadano está compuesto por los mismos que forman la Ejecutiva Nacional. Y la Ejecutiva Nacional, pues todo lo quiere tener atado y bien atado. Y no quiero ir nada de centralización del partido, sino todo centralizado y bien centralizado en la figura del próximo líder que será del partido. Y eso es un tremendo error. Volver al centro no les queda más remedio, porque ahí están las últimas elecciones y el batacazo que se han pegado. Al centro volverán. Lo que pasa es que ahora, según parece, seremos de centro, progresistas y liberales. Es decir, ideologías políticas donde no existe el centro y no existe el progresismo. Es decir, el progresismo no es ninguna ideología política. Y lo único que se pretende con eso es tratar de reflotar a un partido, pero que sin que los militantes tengan, que son los afiliados, tengan voz ni voto. Porque lo que quería el sector crítico eso es decir, que a los líderes territoriales y a los territorios fuesen elegidos por las bases del partido y no solamente por los que están mandando y siguen mandando, que colocan a unos y a otros en los puestos representativos para que después me voten a mí. Y ese es el gran error de Ciudadanos. No solo es volver al centro, sino centrarse en la política. Y solo se centra en la política cuando se cuenten con los afiliados, que son la base. Tiene mucho mérito que Manuel Tabas hable así. Doña Jovita Voz Mediano. Yo creo que la mayoría de la ciudadanía de este país somos personas moderadas, no somos extremistas en ningún sentido. Hay, como en todas las sociedades, un sector extremista en ambos lados.
pero que el partido Ciudadanos, que se dice de centro, de repente decía que era de centro, pero se fue hacia la extrema derecha queriendo emular a Vox. Yo creo que eso le está pasando también un poco o mucho al Partido Popular, que sus votantes sí que pueden ser de centro, pero que las ideas y las actitudes del señor Casado son parecerse como si su consejero fuera Abascal. Tiene razón. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, que han sido cesados de forma fulminante por correo electrónico dos de las personas que han discrepado de Rivera. Correcto. Que ni siquiera han dicho demasiado ahora cuando estaba Inés Arrimada, pero que no estaban de acuerdo con la política de Rivera, que sí que es Ignacio Prende y Orlando de Miguel, de Castilla, el anterior de Asturias y esta portavoz de Castilla-La Mancha. Sí, sí. Y que el señor Francisco Igea ha dicho que Ciudadanos está en parada cardíaca. Que eso del cesarismo ese de nombrar desde la ejecutiva central a los cargos del partido, que eso hace una cadena de favores que termina en el nepotismo. Por lo tanto, si no hay no sé, yo es que a Inés Arrimada no la veo, a la señora Inés Arrimada no la veo con muchas ganas de ir al centro, sino de intentar destacar con 10 diputados que ha conseguido, y que la verdad me parece un poco tétrica la situación cuando la oigo hablar. Tony. En mi opinión, te digo, Ciudadanos está condenado a desaparecer. O sea, ya empiezo por el final. Esa es mi opinión. Pero porque no han tenido ideología ni de centro desde el principio. O sea, empezaron diciendo que eran centro-izquierda, esto ya lo he dicho varias veces. Empezó diciendo centro-izquierda. Socialdemócratas. Pero en el 17 ya se abandonó la socialdemocracia. Y ahora han querido virar para la derecha porque han visto un oportunismo político, ¿no? Y casi más personalista, ¿no? Por chupar puestos, hablando en plata. Y este es el problema que han tenido y que ahora van a pagar. Pero es que venga quien venga, esa mácula la van a tener siempre. Y yo, para mí, que le va a pasar como a UPyD, que por cierto también hubo gente que se pasó misteriosamente de UPyD a Ciudadanos, también creo que por motivos oportunistas. Como prendes. Y lo mismo le pasó también al CDS. Pero porque creo que los partidos de centro en este país nacen con esa mancha de no tener claro lo que son. El centro como ideología sí existe. Yo creo que sí existe. No sé si no te he entendido bien, Emilio. No, existe. El centro para mí es la práctica de la política de forma pragmática, a tenor de conseguir lo mejor tanto social como humanamente. Esto es, cuando en un tiempo se requieren políticas liberales o conservadoras, se adquieren, y cuando se adquieren las progresistas, se toman las progresistas, o cuando no se hace una mezcolanza de las dos, en algunos y otros supuestos. Para mí eso es el centro, y yo creo que en este país, sobre todo por historia, no se ha podido llevar a cabo. Y esto es lo que reclamaban algunas figuras importantes. Quiero decir una frase, para acabar mi intervención, de Ortega y Gasset, que, ojo, viene, bueno, para mí no es un insulto, y yo no lo voy a decir con ánimo de injuriar a nadie, no es mi intención, pero yo tengo que leerlo como lo escribió el filósofo, ¿eh? Lo escribió también, hay que entender el contexto, en 1937, en el prólogo de La rebelión de las masas, en su edición francesa, que decía que ser de la izquierda es como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Ambas, en efecto, son formas de la hemiplegia moral. ¿Qué quiere decir aquí el filósofo? Que para abarcar los problemas hay que abarcarlos desde el conjunto, desde el grueso, desde el total, no desde una sección o desde otra, sino desde todo. Y eso es lo único que quería decir. El centro, por lo tanto, ideológicamente sí existe, pero en España no se ha sabido concebir y se ha guiado por el oportunismo. Nunca. David. El centro da la victoria a los grandes partidos, pero no gana elecciones. Es triste. Interesante. ¿Reflexión? No creo que el problema sea Rivera, ni creo que sea el problema Ciudadanos. El problema es la deriva racionaria que cogió la cúpula, que volvemos a lo mismo y lo que he dicho aquí 1000 veces. Se juntaron en solo determinadas personas, con muchos aduladores, con muchos que no se querían alzar la voz por si perdían su carguito, su puesto o su amistad. El centro podía haber sido vicepresidente perpetuo, podía haber sido vicepresidente con el Partido Socialista. Rivera, ¿te refieres a Rivera? Rivera, cuando con
con Sánchez, como de aquí a 4 años podría haber sido vicepresidente con Casado, en el caso de que fuese, siempre y cuando pusiera unos mínimos que se acercaran a lo que él supuestamente sería el centro. ¿Qué pasa? Que al final Rivera, o lo que es Ciudadanos, las órdenes que acabó pactando con Vox y con el PP en Madrid, y acabó pactando con PP y con Vox en Murcia. Se les vio la pluma, se llama. Pero el problema es que cuando venían con la esta de regeneradores, de no vamos a perpetuar mucho tiempo en el poder a los mismos, pactaron con el PP en Madrid, pactaron con el PSOE en Andalucía y han pactado con el PP en Castilla y León, que llevan 40 años gobernando. Por lo tanto, no venían a regenerar, venían a quitar a unos del asiento para sentarnos nosotros. Correctísimo, así Entonces, ¿qué pasa? Que la gente acaba calando y les ha pasado lo que ha pasado, que se ha pegado. Y Arrimadas no va a ser la que va a levantar el vuelo porque siguen las mismas. Emilio. Sí, varias cosas. Yo creo que me estáis dando la razón que el centro es inestable y que según hay que apoyar a uno o hay que apoyar a otro. Pero no olvides nunca que el centro de Ciudadanos, el 80% de los afiliados procede del PP. Eso es otra cosa, claro. No lo olvides, ese partido, sí. del PP, proceden de ahí. Por lo tanto, ideológicamente están en ese espectro político de centro reformista que dice el Partido Popular. O de la socialdemocracia, ¿por qué no? Por eso. Porque es que es así. No. Hombre, están ahí los datos. Lo que no parece de recibo es que se argumenta aquí que al señor Casado le asesora Bascal, que no sé a qué viene eso de centro, y que al señor Sánchez le asesora pues el señor Iglesias. ¿Y qué tendrá que ver una cosa con el centro que estamos hablando de Ciudadanos? Ciudadanos se desmonta él solo, no hay que desmontarle a nadie, ellos solos se desmontan. Nadie está influyendo para que se vayan y se queden. Ha llegado un momento que los han visto que la ideología que defiende Ciudadanos está mejor representada en el Partido Popular y vuelven a su origen. Y así de claro, ni más ni menos. El CDS en su momento, que ganó las elecciones, David, ganó las elecciones. El centro también gana las elecciones, las ganó, las primeras. Estuvo de acuerdo. ¿Y qué pasó? Porque se fueron a la Alianza Popular y al Partido Popular. Eso fue lo que pasó en aquel momento. Pero también se equivocaron. Recuerda que el CDS habló de la percha para apoyar también al PSOE en los primeros 90. Pero que la historia es así. No sabían dónde ir. En definitiva, el mantener un partido de centro, pues dura hasta que llega a las elecciones. Jovita y Manuel, yo no he dicho que Abascal asesore al señor Casado. He dicho que pareciera por la deriva que ha tomado el señor Casado, que pudiendo ser centrista ha tomado la misma deriva. Pues la misma que ha tomado el señor Sánchez. Bien, vale. Que está radicalizado con los chavistas y compañías. Claro, lo mismo, la misma. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Muchas gracias. Claro. Entonces, porque el centro posible que podría defender el Partido Popular lo ha abandonado para irse a exigir, a pedir y a defender las mismas cosas que Abascal. Pero la pregunta yo quiero, y es muy rápida, y me tenéis que contestar. La pregunta ¿va a volver al centro, Isabel? Ciudadanos carece de credibilidad. No, el va a volver al señor centro. Rivera tiene que irse a su casa, eso es lo que yo pienso. Ya se ha ido. Ya Señor Rivera, y la señora Arrimadas casi de la mano también. ¿Va a volver al centro? Yo, de verdad, te lo digo en serio, este punto no me gusta hablarlo porque tendrán que solucionarlo ellos. Ellos sabrán si tienen que ir al centro. Pero tenemos opinión. Pero bueno, es que también la seguridad social no es nuestra competencia, opinamos. No soy yo cualificado para saber si van a ir al centro. Quieren intentar volver al centro. De hecho, la ponencia ha sido esa. El problema es por lo que se encuentra. Ahora mismo solo tienen 4 centros de poder, de los cuales en 3 está gobernando gracias al apoyo de Vox. Y ese es su gran problema. Es decir, redigan de un partido por su ideología porque no están de acuerdo en su esa, pero después necesitan los votos para gobernar. Quieren volver al centro, pero el problema es cómo. Si no cambian de estrategia, siguen gobernando apoyados por Vox y no ganan credibilidad, imposible. ¿Tony? A mi parecer nunca han estado en el centro, con lo cual no pueden volver. David. Si estuvieron, no se han Ciudadanos ya ha virado a la derecha, ya no va a volver al centro. Bueno, pues doña Isabel Rodríguez, que tenga usted un viaje bonito, maravilloso a Venezuela, que lo pase muy bien, que se bañe mucho por nosotros, que se acuerde de vez en cuando esté en el Caribe brindando con un daiquiri. Sí, señor, o con un ron con Coca-Cola simplemente, que también está bueno. Gracias por venir. Don Emilio Nieto, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Yo diría a Isabel que haga alguna praxis democrática en ese país, que falta hace. Don Manuel Taba, muchas gracias. Gracias a ti. Don Jovita Mediano, muchas gracias.
Doña Jovita. Doña Jovita. Bueno, sí, es igual, es Doña una broma. Jovita. Desearle a Isabel buen viaje y que se lo pase muy bien. Que disfrute de la vida, que son 2 días. Pues sí. Don Tony Marquina. A vosotros siempre, buen voyage. Don David García. Igualmente y buen viaje para Isabel. Bueno, pues nos vamos con el último mono que decía aquello de yo soy autónomo y la semana que viene más, ¿eh? Hasta luego. Pero no mejor. Tengo vacaciones, yo nunca me pongo malo y hasta pago los impuestos de cosas que no he cobrado. No voy a tener pensión, no conozco el dolor, yo no soy un superhéroe, soy autónomo. Soy autónomo. Todo lo pago yo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.